A su madre. Sí. Bueno, buenos días al pueblo de México, estimadas y estimados ciudadanos, jóvenes de México, madres y padres de familia, abuelitas y abuelitos, campesinos, ejidatarios, pequeños y medianos productores y comerciantes, trabajadores de empresas, trabajadores independientes, emprendedores, profesionistas y a todo el pueblo. Todos los que han luchado y otros millones más que seguimos luchando día a día por progresar, por vivir en un país de derechos, libertades y mayor nivel de bienestar, en un país democrático, cada vez nos alejamos más de estos ideales. Hoy vengo a manifestar lo siguiente. Los resultados de este proceso electoral 2024 en casi todo México son producto de una elección de Estado, de un fraude electoral. La democracia en México está en crisis, las libertades están en riesgo, la justicia será por consigna, la pobreza se incrementará porque así será más fácil manipular la voluntad de los ciudadanos. Las cámaras de diputados y senadores avalarán el atentado sistemático contra nuestros derechos y libertades en nombre del pueblo. Este régimen nos llevará a un totalitarismo. Millones de ciudadanos vimos o sabemos del exceso de dinero en todo México para comprar el voto. Esto es fraude, esto es un delito electoral. Millones vimos o sabemos de la presión a los ciudadanos a través de los programas sociales para beneficiar a los candidatos del gobierno. Esto es delito electoral, esto es fraude. Miles de mexicanos sabemos que una inmensa mayoría de las casillas electorales fueron operadas a favor de los candidatos del gobierno y sus aliados. Muchos candidatos, por cierto, impresentables y hasta ganaron. Esto es fraude, es un condicionamiento del voto. Todos vimos el exceso de dinero de origen desconocido en las campañas de los candidatos del gobierno, disfrazando primero que eran contiendas internas, para después hacer lo mismo en las contiendas contra otros partidos. ¿Dónde estuvo el INE para regular, para sancionar esta terrible desigualdad en la contienda electoral? Esto es inequidad electoral y esto es fraude. Todos vimos y sabemos de presiones, amenazas, asesinatos a candidatos incómodos, en su mayoría opositores y a veces de sus propios partidos del gobierno. ¿Hay algún sospechoso detenido? Les pregunto, ¿amenazar y eliminar a los opositores es democracia? ¿Esta es la libertad que estamos gozando en México? Todos vemos y escuchamos al presidente de la República todas las mañanas, en todos los noticieros, usando todo el poder del gobierno en contra de cualquiera que no piense igual que él, atacando a candidatos y partidos opositores a su gobierno, promoviendo a sus candidatos. Esto es un delito y genera un desequilibrio electoral muy grave. Esto no es democracia, esto es delito electoral. Todo lo antes expuesto se supone que son delitos graves. ¿A dónde acudir para denunciarlo? ¿Con los fiscales a modo impuestos por el propio gobierno? ¿Ellos van a investigar el fraude? Si alguien fuera responsable, ¿quién los juzgará? ¿Acaso lo hará el nuevo Poder Judicial que quieren imponer desde las cámaras de diputados y senadores cambiando la Constitución? Jueces y magistrados que sean electos bajo este mismo método que estoy denunciando en este momento. ¿O podrán los jueces del sistema actual juzgar con libertad si ya están amenazados por el presidente, ya están amenazados por los diputados y senadores que ganaron, de que los van a desaparecer, que ya no los quieren? O sea, ¿qué clase de justicia vamos a tener en México? ¿Es correcto que un presidente amenace a otros poderes como el judicial o al poder legislativo de otros partidos? Pueblo de México, es hora de despertar. Nos están dejando un país en ruinas, sin democracia, pronto con menos libertades y más pobreza, con una inseguridad creciente y cada día con más impunidad. Corrupción creciente también. Se sigue concentrando la riqueza del país en pocas manos, aunque hay que reconocer que ya hay nuevos ricos cercanos a los gobiernos. Se critica a los corruptos del pasado, pero a los del presente no, porque son familiares y amigos de los del actual gobierno. El sistema de salud ha sido desmantelado prácticamente, sea el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, Pemex, Ejército, Marina,
peor que nunca los servicios de salud. Y fíjense, los hospitales y farmacias privadas creciendo de manera impresionante ante el abandono del actual gobierno a la salud del pueblo de México. Con una educación pública que ya no exige aprendizaje de los alumnos. Un país con ciudadanos sin mejor educación no tendrá derecho a la prosperidad ante un mundo cada vez más cambiante, con más tecnología y cada vez más exigente en cuanto a la competitividad. Mexicanos que no tengan un criterio claro, ¿qué pueden reclamar? Energía eléctrica y agua potable, oigan, pareciera que estamos en el siglo XIX. No hay. Y ya no hay inversión pública en estos renglones de la energía eléctrica y agua potable. Y la inversión privada está prohibida. Cada vez más las familias, los negocios, las escuelas, los hospitales padecen las malas decisiones de este gobierno que no invierte en lo que necesita el país para tener un mejor nivel de vida. Las ocurrencias y la corrupción están acabando con nuestro país. El gasto público, como nunca, está muy alto, más que los ingresos. La próxima presidenta tendrá que recortar gastos en general. No sé si podrán seguir culpando a Felipe Calderón o a Peña Nieto, pero ya es hora que tomen su responsabilidad de su mal gobierno. La deuda del país ha aumentado casi un 60% en estos 6 años del presidente López Obrador. Logró endeudar más al país que Peña Nieto y Calderón juntos. En 80 años del PRIAN, del tanto PRIAN que critican, la deuda llegó a 10.8 billones de pesos en 80 años. El presidente López Obrador en solo 6 años logró aumentar la deuda en 6 billones él solito. Ahora debemos 16.8 billones de pesos. Tanta deuda y tanto gasto impulsó pobremente nuestra economía. Pero que nos quede claro que ha sido el peor sexenio con un crecimiento pírrico en los últimos 6 sexenios que han habido hasta el día de hoy. Esto a grandes rasgos es lo que el actual presidente entregará a su sucesora, un país en ruinas, aunque se dediquen todos los días a decir lo contrario. Quiero hacer una crítica también a los partidos políticos opositores que no han sabido defender los intereses ciudadanos. Tendrán que cambiar, tienen que privilegiar los intereses ciudadanos antes que los intereses de los grupos de poder, porque además no están mostrando valor para enfrentar a este régimen que está acabando con la democracia, que es uno de nuestros mayores derechos. Pueblo de México, hay que unirnos para evitar que México siga cayendo. Les deseo lo mejor a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Si hay preguntas, si no, aquí no los encontramos. Senador, si usted nos permitiera, tenemos una pregunta. Sí, cómo no. Le pregunta Rubén Arismendi, de Reporte Índigo. Índigo. Senador, pues fue una crítica a la actual administración, pues muy objetiva, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la crítica que hace al interior de su partido, sobre todo porque… Discúlpame, pues, no te escucho, ¿eh? Es que… la crítica que usted acaba de hacer, pues la conocemos hacia el gobierno y su actitud, ¿no? Sobre todo cuando lo comenta un senador de oposición. Claro. Pero ¿cuál es la crítica al interior de su partido? Pues que ni siquiera va a lograr tener el 3%. Como partido opositor, que lo mencioné al último, nos faltó valor para enfrentar al régimen, nos faltó defender los intereses ciudadanos, va parejo para todos los partidos que se supone somos de oposición. Pero al PRD específicamente… Al senador, PRD está perdiendo su registro por falta de estrategia, por falta de compromiso, tiene su responsabilidad. En los 3 estados que tenemos registro o que alcanzamos el registro, pues vamos a tratar de obtener el registro estatal y de ahí empezar a conformar un nuevo partido para México. Pero esta conformación nueva, vaya, de un nuevo PRD, quizás hasta tenga otro nombre, no lo sé, dependiendo de lo que usted me pueda decir, pero también dejan al interior del partido una deuda millonaria. ¿Qué me puede decir sobre esta deuda del partido? Ver, deuda millonaria en pesos. En pesos. Mira, el partido entra en un proceso de liquidación. Ya de hecho no creo que le vayan a dar más ingresos por parte del INE,
el INE tendrá que empezar a liquidar. El partido, además de las deudas, deja también activos importantes que ya el INE será el responsable de administrar, tanto los activos como los pasivos, y que resulte lo mejor para el país, ¿verdad? Pero habrá cuentas claras por parte de la dirigencia del partido. Pues más les vale tener cuentas claras, porque es dinero público, es dinero del pueblo de México y tenemos que ser transparentes. Y tiene que ser muy claro y muy honesto el manejo de los recursos financieros que le han dado al partido. ¿Y de este nuevo partido tendrá algún nombre? Primero deja que termine el proceso y que podamos obtener los registros estatales, y después habrá reuniones con ciudadanos, ciudadanas que desean incorporarse a la política, que desean participar. Y ahí vamos a ir conformando un nuevo movimiento para hacer un partido nuevo, un partido con principios pues diferentes y actuaciones diferentes, donde privilegiemos el interés ciudadano. ¿Considera que la ciudadanía votó en contra del PRD como por un voto de castigo? No, miren, es que tal como lo planteé, yo no puedo decir que esta elección fue una elección de la voluntad democrática del pueblo, porque todo lo que estoy planteando es un fraude electoral, es una elección de Estado. Entonces, es más, percibo, pensando mal, que el presidente metió mano para, por consigna, acabar ya con el PRD. Eso es lo que percibo. Entonces, pues si la voluntad del presidente es acabar con el PRD, lo logró, pero seguimos muchos perredistas con el espíritu libre y luchando porque a México le vaya mejor. Gracias, senador. Gracias a ustedes, muy amables. Muy bien, gracias. A ustedes, al contrario, les agradecemos mucho. Muy buenas tardes, buena suerte.